Bienvenidos al curso Análisis de precios unitarios y presupuestos en la construcción, fundamentos y aplicaciones, en el que aprenderemos a desglosar cada uno de los aspectos que inciden en la determinación de un presupuesto de construcción, cómo identificarlos, cómo valorarlos y demás aspectos. Empecemos. En la industria de la construcción es imprescindible gestionar adecuadamente todos los aspectos que intervienen en un proyecto, desde la etapa de formulación hasta la conclusión del mismo, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles de tal modo que puedan obtenerse resultados satisfactorios. Empezaremos definiendo algunos términos que deben ser entendidos claramente, puesto que, aunque en principio podríamos considerar que son lo mismo, notaremos a continuación que no lo son. Por ejemplo, existe una diferencia entre los términos precio y costo, debido a que el costo es el monto que se invierte para generar un producto o servicio, mientras que el precio es el valor que se le asigna para venderlo. Por lo tanto, podríamos decir que el costo de una obra es el valor de la inversión total requerida para construirla y terminarla totalmente, es decir, la sumatoria de todos los valores en los que tiene que incurrir el constructor para ejecutar el proyecto de principio a fin. En tanto que el precio de una obra es el monto monetario o valor de venta que contempla su costo, los imprevistos, los costos directos y el margen de utilidad del contratista, puesto que este último debe percibir una ganancia por la ejecución de un proyecto. Es necesario considerar que un constructor, aparte de cancelar los valores que inciden directamente en la construcción, debe considerar otros aspectos que necesariamente también deben ser valorados, como por ejemplo, los costos de diseño que deben ser cancelados a los profesionales encargados de elaborarlos, por ejemplo el diseño arquitectónico, las ingenierías, etc. Los pagos al personal técnico de la obra, por ejemplo los residentes de obra, topógrafos, etc. Los costos de los imprevistos que podrían presentarse durante la ejecución. Los cargos administrativos, choferes, seguros, bodegas, etc. Y por supuesto la utilidad o ganancia por construir el proyecto. En resumen, el costo es lo que en calidad de constructor voy a tener que invertir para construir un proyecto, y el precio es el valor en el que puedo venderlo. Ahora que tenemos clara la diferencia entre precio y costo, es importante empezar a definir algunos conceptos adicionales que tienen que ver con el proceso de presupuestación propiamente dicho, como por ejemplo, precio unitario, pues para la elaboración de un presupuesto debemos partir de un procedimiento conocido como análisis de precios unitarios. Así que vamos a explicar de qué se trata este término. El precio unitario es el valor monetario asignado a la unidad de medida de un determinado trabajo, rubro o partida constructiva, que permite medir, valorar, planificar y controlar cada parte del trabajo de manera estandarizada y precisa, y que tiene que ver con la remuneración o pago que el contratante deberá reconocer al contratista por unidad de obra y por concepto de trabajo que ejecute. En otras palabras, un precio unitario es el valor económico que representa el costo total necesario para ejecutar una sola unidad de una actividad o partida constructiva, considerando todos los recursos que intervienen en su ejecución, y es el resultado del análisis detallado de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, costos indirectos y utilidad requeridos para construir una unidad de un ítem o rubro, como por ejemplo un metro cuadrado de enlucido o un metro cúbico de hormigón, 1 kilogramo de acero de refuerzo, 1 metro lineal de pintura de señalización vial, etc. Para construir un proyecto de edificación es necesario ejecutar una serie de actividades, tareas o rubros, por ejemplo, excavaciones, hormigones, enlucidos, etc. En tal virtud a cada una de ellas le corresponde una unidad de medición, lo que da paso al concepto de unidad de obra, que es la unidad de medición señalada en las especificaciones para cuantificar el concepto de trabajo para fines de medición y pago. Por ejemplo, la construcción de mampostería se mide en metros cuadrados, entonces la tarea a ejecutarse o rubro será construcción de mampostería, cuya unidad de medida es el metro cuadrado. Otra actividad o rubro sería aquella que tiene que ver con el proceso de excavación a realizarse para la construcción de los elementos de la cimentación. Entonces podemos decir que el rubro es excavación para construcción de cimientos, cuya unidad de medida sería el metro cúbico. Estamos empleando de manera recurrente el término rubro, entonces debemos definirlo como una tarea o unidad de trabajo claramente definida, que representa una actividad específica y medible dentro de un proyecto de construcción,
que debe llevarse a cabo para la construcción de la obra civil de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. Cada rubro debe tener un nombre o descripción técnica del trabajo, una unidad de medida, una cantidad estimada, un precio unitario y un total. En otras palabras, los rubros son cada una de las tareas que se ejecutan para poder llevar a cabo una construcción. Vamos a tomar como ejemplo la construcción de una pared. Para el efecto primero debo colocar adecuadamente los mampuestos, unirlos mediante un mortero, llámense bloques o ladrillos. Luego debemos revestirlos con un mortero para proteger la superficie. Posteriormente debemos colocar una capa de material que permita tener un acabado agradable, lo que generalmente se conoce como empaste. Y finalmente colocaremos una capa de pintura para darle la textura y el color que deseamos. Se ha detallado un procedimiento que comprende 4 tareas o actividades, y cada una de ellas es lo que se conoce como un rubro, es decir, el primer rubro será construcción de mampostería de bloque de 15 centímetros, en tanto que el segundo rubro será el enlucido vertical de mampostería con mortero. El tercer rubro será el empaste de la mampostería y el cuarto será la pintura de esta superficie. Fijémonos por favor que cada rubro contiene una descripción de la actividad que se va a realizar, pero también debe contener una especificación respecto a las características del material que será empleado para el efecto. En esta instancia seguramente estarán pensando en todas las actividades que se requieren para ejecutar una obra civil, teniendo en cuenta que solamente para construir una pared tenemos 4 rubros. Pues bien, a lo largo de la capacitación iremos desarrollando muchos más. Costos indirectos y costos directos. En el proceso de planificación de ejecución de un proyecto de construcción, el análisis de costos cumple con un rol fundamental para garantizar la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto. Dentro de esta etapa, una de las clasificaciones más importantes es la separación entre costos directos e indirectos, ya que permite identificar con precisión dónde se invierte el presupuesto, cómo se distribuyen los recursos en el proyecto y para garantizar una gestión eficiente de los recursos. ¿Pero qué son los recursos? Son todos los medios necesarios para realizar las actividades o partidas que conforman la obra, sin los cuales la ejecución sería imposible. Los tipos de recursos. Primero tenemos la mano de obra, que son las personas que ejecutan físicamente las tareas de ella. Por ejemplo, los albañiles, los carpinteros, electricistas, operadores de maquinaria, entre otros. Tenemos por otro lado los materiales, que son los insumos físicos que se incorporan a la construcción, por ejemplo el cemento, los bloques, el acero de refuerzo, las tuberías, la pintura, etc. También tenemos la maquinaria y equipos, que son medios mecánicos o tecnológicos que facilitan o permiten la ejecución de tareas, por ejemplo, las excavadoras, las concreteras, andamios, grúas, vibradores de concreto, etc. También tenemos herramientas menores, que son instrumentos manuales utilizados por el personal para la ejecución de las tareas, por ejemplo las palas, martillos, badilejos, niveles, llaves, etc. También tenemos recursos financieros, que son los fondos económicos necesarios para contratar, comprar o alquilar los recursos anteriormente descritos, por ejemplo, el presupuesto disponible, el financiamiento bancario, etc. También tenemos recursos técnicos y administrativos, el personal y medios que no ejecutan directamente la obra, pero la hacen posible, por ejemplo, el ingeniero residente, el supervisor de calidad, el software de control, la oficina técnica, las bodegas, etcétera, etcétera. En resumen, los recursos son los medios humanos, materiales, técnicos y financieros que permiten ejecutar las actividades de una obra. Identificarlos, planificarlos y gestionarlos correctamente es fundamental para garantizar el avance, calidad y sostenibilidad económica del proyecto. Volviendo al tema de costos directos e indirectos, es importante que los sepamos identificar adecuadamente para poder realizar una presupuestación precisa, tener un adecuado control y seguimiento de costos para la determinación del precio de venta, para la optimización de recursos, garantizar la transparencia y justificación de costos y para estar preparados para contingencias. Los costos directos son aquellos que se asocian de forma inmediata y cuantificable a la ejecución de los rubros, como materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte. Por su parte, los costos indirectos corresponden a aquellos gastos que, aunque son necesarios para que la obra se lleve a cabo, no se vinculan directamente con un rubro específico, como por ejemplo los gastos de administración central, los pagos por guardianía, el alquiler de instalaciones provisionales, etcétera, etcétera. Comprender y separar adecuadamente estos costos es imprescindible para elaborar un presupuesto realista, tomar decisiones eficientes y garantizar el éxito económico de una construcción. Ahora, como se indicó previamente, si decido ejecutar un proyecto de construcción será porque necesariamente requiero tener un rédito por el trabajo que voy a desarrollar para el efecto.
Por lo tanto, es necesario conocer el concepto de utilidad, que es la ganancia económica esperada por parte del contratista o por la empresa constructora después de cubrir todos los costos necesarios para ejecutar la obra, considerando costos directos e indirectos. Es decir, la utilidad es el margen económico que se agrega al presupuesto total de un proyecto con el fin de remunerar el riesgo empresarial, el esfuerzo administrativo y la inversión en general que realiza el contratista, representando su beneficio legítimo por ejecutar la obra. ¿Por qué es importante cuantificar la utilidad correctamente? Es importante para asegurar que el proyecto sea rentable. Una utilidad demasiado baja podría hacer que el proyecto no cubra los esfuerzos y requerimientos del contratista. Para no perder la competitividad en licitaciones, puesto que una utilidad demasiado alta puede encarecer la oferta y hacer que sea rechazada frente a otras más competitivas. También es parte del equilibrio financiero, pues la utilidad permite al contratista cubrir riesgos imprevistos y reinvertir en su empresa. También es importante para demostrar la transparencia y seriedad con la que ejecutamos su proyecto. Cuando el presupuesto es revisado por un cliente, entidad pública o fiscalizadora, mostrar claramente esta utilidad evidencia el criterio técnico y ético que manejamos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos al no calcularla correctamente? Subestimarla puede llevar a pérdidas económicas o insolvencia durante la obra. Por otro lado, sobreestimarla puede generar rechazo de la oferta o pérdida de competitividad. Y omitirla es un error común en los presupuestos novatos que afecta a la viabilidad de los contratos. Entonces, conforme todo lo que hemos explicado hasta el momento, empezamos a entender la necesidad de saber determinar cada uno de los costos asociados directamente a un proyecto de construcción, puesto que es muy importante ponerle un precio al bien que voy a construir. Para el efecto debemos conocer en detalle qué es el presupuesto de una obra y para qué tengo que elaborarlo. Pues bien, el objetivo de contar con un presupuesto es conocer de manera anticipada, es decir, antes de construir mi proyecto civil, cuál será su valor con un grado de aproximación aceptable. Hablamos de un grado de aproximación puesto que estos valores pueden variar durante la ejecución debido a varios factores que comentaremos en clases posteriores. El presupuesto de obra es el documento técnico económico que estima el costo total necesario para ejecutar un proyecto de construcción, considerando todos los recursos, rubros, gastos generales y utilidad. Determinarlo correctamente permite anticiparse a problemas técnicos, financieros y administrativos y actuar con seguridad en la toma de decisiones. Ahora, ¿por qué es importante elaborarlo bien? En primer lugar, porque permite conocer el costo real del proyecto. Un presupuesto bien calculado refleja el costo total esperado de la obra, evitando subestimaciones o sobrecostos. Es la base para tomar decisiones financieras, pues permite al propietario o al inversionista saber cuánto capital necesita, cómo financiar la obra y cuál será la rentabilidad del proyecto. También facilita la planificación y programación, pues el presupuesto se relaciona con el cronograma de ejecución, ayudando a planificar el uso de recursos humanos, materiales y equipos. También sirve como herramienta de control. Durante la ejecución, el presupuesto es una herramienta clave para controlar gastos, avances físicos y desempeño del contratista. También debemos mencionar que es esencial para procesos de contratación y licitación, puesto que permite comparar ofertas, revisar razonabilidad de precios y adjudicar contratos con mayor transparencia. Finalmente, podemos decir que ayuda a justificar variaciones o reajustes, pues si se presentan cambios en el alcance o condiciones de obra, el presupuesto sirve para calcular adicionales o deducciones de forma técnica. Pero, ¿qué ocurre si no se determina de forma correcta? Pues tengo el riesgo de incurrir en sobrecostos y quedarme sin capital para la ejecución del proyecto. También puedo tener problemas legales o contractuales con el cliente o entidad contratante debido a conflictos por valores no considerados. Puedo caer en retrasos por falta de recursos planificados, o de plano tener baja rentabilidad y pérdidas económicas para el contratista. Y todo eso repercute en la pérdida de confianza e imagen profesional que limitará mis futuras oportunidades. Por lo indicado, el propósito de esta capacitación es aprender a estimar adecuadamente todos los costos que deben considerarse en un proceso de construcción, para evitarnos los problemas que se han detallado. ¿Cuáles son los componentes de un presupuesto? En cualquier proyecto de construcción, conocer y organizar correctamente los componentes del presupuesto es fundamental para asegurar el control técnico, económico y administrativo de la obra. Hoy vamos a revisar cuáles son los elementos más comunes que forman parte de un presupuesto y qué función cumple cada uno de ellos. Costos de mano de obra. Se refieren al pago por el trabajo del personal que ejecuta físicamente la construcción, por ejemplo, el pago a los albañiles, oficiales, carpinteros, ayudantes, cerrajeros, etc. Se mide normalmente en jornadas u horas hombre.
Tengamos en cuenta que este componente representa una parte significativa del costo directo. Los costos de los materiales incluyen todos los insumos que se incorporan físicamente a la obra, por ejemplo, cementos, bloques, ladrillos, acero, arena, tuberías, etc. Recuerden que se deben considerar precios locales y el transporte para llevarlos a la obra. Equipos y herramientas son los costos asociados al uso o alquiler de maquinaria y herramientas, por ejemplo, excavadoras, mezcladoras, andamios, cortadoras, etc. Se consideran las horas de uso, consumo y mantenimiento, y en proyectos medianos o grandes pueden representar altos costos. Costos generales son gastos comunes necesarios para el funcionamiento de la obra, pero que no se vinculan a un solo rubro. Por ejemplo, las instalaciones provisionales, el transporte en general, las comunicaciones que vamos a tener desde la oficina central hacia la obra, etcétera, etcétera, que deben planificarse para toda la duración del proyecto. Los gastos por subcontratación, cuando se contrata a terceros para ejecutar trabajos especializados, por ejemplo, instalaciones eléctricas, perforaciones de pozos, de estructuras metálicas, carpintería de aluminio y vidrio, etcétera, etcétera. Es importante recalcar que estos trabajos subcontratados requieren una supervisión técnica y control de cumplimiento. Costos indirectos, gastos administrativos o de soporte que no forman parte directa de las partidas o rubros, por ejemplo, los seguros, las licencias, gastos por supervisión y vigilancia, contabilidad, personal administrativo, etcétera, etcétera. Recordar que su correcta estimación evita pérdidas financieras. Supervisión y gestión del proyecto. Son los costos del equipo técnico encargado de dirigir, controlar y documentar la ejecución de mi obra. Por ejemplo, el ingeniero residente, los supervisores, el software de control de obra, etcétera, etcétera. Este aspecto es esencial para asegurar la calidad, cumplimiento de plazos y gestión documental. Básicamente estos componentes pueden agruparse en lo que se conoce como costos directos y costos indirectos respectivamente, cuya definición se dio en la parte inicial de esta sesión. Es importante mencionar que, debido a que el presupuesto es elaborado antes de que los hechos reales ocurran, se dice que es aproximado, considerando los siguientes aspectos. Los precios básicos de los materiales que sirven de base para los cálculos son precios variables, a veces con poca vigencia. Muchas veces las proyecciones de alzas futuras, que pueden ser simplemente aproximadas, pueden tener variaciones de acuerdo con la ley de la oferta y demanda, u otros imponderables. Los costos de la mano de obra no solamente dependen de la oferta y la demanda, sino que además relacionan de alguna manera otros factores como la habilidad de los operarios disponibles, la ubicación del proyecto, el clima y los imprevistos que también influyen en los rendimientos de una obra. La modalidad y técnicas de construir su proceso o sistemas administrativos y de dirección que deben influir igualmente en los costos finales. Puede contemplarse la posibilidad de que un presupuesto tenga errores de cuantificación o cubicación que influyan de alguna manera en los costos del proyecto. Cuando hablamos de un presupuesto de obra, es fundamental entender que no se trata de un documento rígido o inamovible. Por el contrario, el presupuesto es una herramienta de planificación y estimación que nos orienta, pero que también está sujeta a múltiples factores. Para comprenderlo mejor, veamos sus tres características esenciales. Es aproximado, es temporal y es singular. El presupuesto es aproximado, puesto que no es una cifra exacta, sino una estimación del costo que tendrá una obra. ¿Pero por qué? Porque se basa en previsiones que pueden acercarse más o menos al valor real final, dependiendo de tres elementos clave. La habilidad técnica de quien lo elabora, es decir, el uso correcto de métodos y herramientas de presupuestación. Su criterio profesional, especialmente en la visualización del proyecto constructivo. Y finalmente su experiencia, que permite prever mejor posibles complicaciones o necesidades específicas. Por eso decimos que el presupuesto es aproximado, es una guía confiable pero no infalible. Es temporal. Un presupuesto es válido durante un periodo determinado. Esto se debe a que los precios de los materiales, la mano de obra y otros insumos pueden variar con el tiempo. Algunas causas de estas variaciones son: aumentos de precios o escasez de productos y servicios, aparición de nuevas tecnologías, materiales o equipos, descuentos o incrementos por volumen, promociones o condiciones especiales del mercado, cambios estacionales o climáticos que alteran la oferta y la demanda. Por eso cada presupuesto tiene una vigencia limitada y es necesario actualizarlo periódicamente si la obra no se ejecuta de inmediato. Es singular, cada presupuesto es único, porque cada obra es única. Aunque dos proyectos parezcan similares, siempre existirán factores particulares que influyen en los costos, por ejemplo, la ubicación geográfica, el clima y las condiciones ambientales, la calidad y disponibilidad de la mano de obra local, las particularidades del constructor o de la empresa contratista. Así como cada obra requiere soluciones técnicas particulares, también necesita un presupuesto personalizado. No existen fórmulas universales que se puedan copiar y pegar sin ajustes. En definitiva,
Para utilizar un presupuesto de manera profesional y estratégica debemos entender que es una estimación aproximada, no una cifra exacta. Tiene una vigencia limitada en el tiempo y debe elaborarse a medida de cada obra específica. Reconocer estas características nos permite tomar decisiones más responsables, prever riesgos y ajustar el proyecto según las condiciones reales del entorno. Elaborar un presupuesto de obra no consiste solamente en calcular costos, es un proceso técnico, lógico y metódico que permite anticipar los recursos, tiempos y esfuerzos necesarios para ejecutar un proyecto. A continuación revisaremos cada paso que debe seguirse para construir un proyecto confiable y bien fundamentado. Primero debemos hacer un estudio minucioso de los planos y especificaciones. Todo parte de la información técnica del proyecto, los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y sanitarios. Adicionalmente, las especificaciones técnicas detallan qué se va a construir, cómo se va a hacer y con qué materiales y bajo qué condiciones. Este análisis es indispensable para comprender la magnitud y complejidad de la obra. Por otro lado, debemos al menos realizar una visita al sitio de la obra, pues es fundamental conocer las condiciones reales del lugar, conocer si existen accesos, si las pendientes son adecuadas, el tipo de suelo, los servicios que tengo disponibles, el entorno urbano, rural, etc., la presencia o no de almacenes donde pueda conseguir materiales, entre otros aspectos. Esta información influye directamente en los rendimientos, logística y costos indirectos del proyecto. ¿Qué tal si, por ejemplo, no tengo posibilidad de acceder al sitio del proyecto con un vehículo que transporte los materiales que requerimos? ¿Cómo vamos a ingresarlos? La generación de una lista de precios básicos de materiales es sumamente importante porque en esta etapa se recopilan los precios actuales y locales de los materiales, equipos y mano de obra necesarios. Es indispensable que estos datos sean reales y actualizados, ya que constituyen la base de los análisis posteriores. Medición de cantidades de obra. Con base en los planos se determinan las cantidades exactas de cada partido, excavación, concreto, aceros, etc. Este proceso se conoce como cuantificación o metraje y debe ser muy preciso para evitar desfases en el presupuesto. Elaboración del análisis de precios unitarios o AP. Permite conocer el costo de ejecutar una unidad de cada rubro, por ejemplo, 1 metro cuadrado de mampostería, 1 metro cúbico de concreto, 1 metro cúbico de excavación, etc. Se calcula sumando todos los costos parciales de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transporte más sus respectivos rendimientos y consumos. El análisis de gastos generales. Aquí se identifican y valoran los costos necesarios para mantener la obra en marcha, aunque no estén ligados directamente a un rubro. Por ejemplo, el alquiler de oficinas, servicios básicos, vigilancia, transporte, seguros, etc., que son parte de los costos indirectos del proyecto. El análisis de los gastos de administración. Estos incluyen los costos administrativos de la empresa durante el periodo de ejecución, salarios del personal técnico y administrativo, contabilidad, comunicaciones, asesoría legal, entre otros, que son claves para garantizar la operación adecuada del contratista. Definición de imprevistos. En toda obra existen riesgos y variables no previstas como cambios de diseño, mal clima, inflación, etc. Para cubrirlo se incorpora un porcentaje, por ejemplo, de entre el 2 y el 5% como monto de imprevistos. No se debe confundir con errores de cálculo. El cálculo de la utilidad y honorarios es importante. Una empresa constructora trabaja con fines de lucro. En esta etapa se establece el margen de ganancia o los honorarios profesionales que pueden variar según el tipo de contrato y las condiciones del mercado. Suele expresarse como un porcentaje del subtotal. Finalmente tenemos la presentación del presupuesto, pues se organiza y documenta toda la información, resumen de costos, detalle por rubros, análisis de precios unitarios, costos indirectos, utilidad, etc. El resultado es un documento claro, verificable y profesional, que servirá como base para la negociación del contrato o la toma de decisiones. Como podrán darse cuenta, elaborar un presupuesto no es solo sumar los precios, sino aplicar un proceso técnico riguroso y bien estructurado que combina análisis cuantitativo, conocimiento del mercado y experiencia profesional. Un presupuesto bien hecho permite ejecutar la obra de forma eficiente, rentable y ordenada. Para que un presupuesto de obra sea comprensible, fácil de analizar y controlar, debe estar bien organizado. Esta organización se logra mediante una clasificación logística y jerárquica que agrupa los rubros en capítulos o bloques temáticos. ¿Qué es un capítulo dentro de un presupuesto? Un capítulo es un conjunto de rubros relacionados que comparten una característica común. Esta agrupación facilita la lectura, análisis, control de costos y seguimiento durante la ejecución del proyecto. ¿Cómo se define la estructura organizativa? La forma de organizar los capítulos puede variar según el tipo y la complejidad del proyecto, pero generalmente se siguen 4 criterios principales. Criterio 1. Por especialidad técnica. Se agrupan las actividades que pertenecen a una misma especialidad profesional o técnica, como
Instalaciones eléctricas. Carpintería de madera. Pintura. Instalaciones sanitarias. La ventaja de emplear este esquema es que permite asignar responsabilidades técnicas a subcontratistas o equipos específicos. Criterio 2. Por etapa constructiva. Aquí se ordenan las actividades de acuerdo con el orden lógico de ejecución de la obra. Algunos ejemplos. Movimiento de tierras. Cimentación. Estructura. Acabados. Ventaja: facilita la planificación cronológica y el seguimiento del avance físico del proyecto. Criterio 3. Por concepto de compras o adquisición de materiales. Las actividades se agrupan según los materiales o productos que deben adquirirse. Cerrajería. Aparatos sanitarios. Luminarias. Puertas y ventanas. Ventaja: optimiza la gestión de compras y logística de suministros. Criterio 4. Criterio mixto o combinado. En muchos casos, lo más eficiente es aplicar una combinación de los criterios anteriores, por ejemplo, agrupar por etapa, como acabados, y luego subdividir por especialidad, como pintura, cielos rasos, pisos cerámicos. Ventaja: permite una visión integral del proyecto, tanto técnica como operativa y económica. En la industria de la construcción es imprescindible gestionar adecuadamente todos los aspectos que intervienen en un proyecto, desde la etapa de formulación hasta la conclusión del mismo, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles de tal modo que se puedan obtener resultados satisfactorios. Previa a la definición de presupuesto, es necesario entender la terminología adecuada, para no confundir conceptos que son importantes para la elaboración de un presupuesto. El costo de una obra es el valor de la inversión total realizada para diseñar, construir y terminar totalmente la ejecución. El precio de una obra es el monto monetario o valor de venta, el cual contempla su costo, el valor de los imprevistos, costos indirectos fijos y margen de utilidad del contratista. El precio unitario es el costo asignado a una unidad específica de medida, es decir, la remuneración o pago que el contratante deberá reconocer al contratista por unidad de obra y por concepto del trabajo que ejecute. Una unidad de obra es la unidad de medición señalada en las especificaciones para cuantificar el concepto de trabajo para fines de medición y pago. Rubro o concepto de trabajo es el conjunto de operaciones o tareas que el contratista ejecuta durante la ejecución de una obra, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. Los costos directos son todos aquellos producidos por los gastos en mano de obra, materiales, equipo y transporte, efectuados exclusivamente para la ejecución de un rubro. Los costos indirectos son todos aquellos gastos que se realizan para la ejecución de un proyecto y que no han sido considerados como costo directo. La utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo. Una vez descritos los términos básicos que se emplean en la etapa de presupuestación, podemos decir que un presupuesto es el valor estimado para la construcción de un proyecto, obtenido con base en los planos y especificaciones técnicas respectivos para una fecha y un lugar determinado, cuyo objetivo es determinar de manera anticipada el valor del mismo con un grado de aproximación aceptable. Es necesario indicar que, un presupuesto debe contar con una composición cualitativa y cuantitativa de todo lo que se necesitará. Sus estimaciones se acercarán más o menos al costo real de la obra, dependiendo de la habilidad, uso correcto de técnicas presupuestales, el criterio, visualización correcta del desarrollo de la obra, y experiencia de quien elabora el presupuesto. Realizar una estimación de costos confiable depende de la calidad de información disponible para llevarla a cabo. Es necesario tener una buena definición del proyecto, cuanto mejor sea la definición, más confiables serán los costos estimados porque los parámetros del producto final habrán sido correctamente definidos. El presupuesto dependerá, también, de que los tiempos sean bien estimados ya que, a partir de estos, se desprenderá el costo de las horas trabajadas, intereses de créditos bancarios, etc. Los componentes de un presupuesto de construcción pueden variar según la naturaleza y la escala del proyecto, pero generalmente incluyen los siguientes elementos.
Costos de mano de obra. Costos de materiales. Equipos y herramientas. Costos generales. Subcontratación. Costos indirectos. Supervisión y gestión del proyecto.